Hola, buenos días. Quiero platicarles sobre el libro El capital social y el turismo comunitario en México, algunas de sus manifestaciones. Un libro que coordinamos la doctora Berta Palomino y yo, Gustavo López Pardo, como resultado de una investigación que realizamos en el instituto dentro del marco de los programas de apoyo de la DEGAPA a las investigaciones que realizamos en la UNAM. Este libro es un libro que tiene 5 capítulos y en el que participamos 8 autores. Habla sobre el capital social en el sector del turismo de naturaleza en comunidades rurales, campesinas e indígenas, y busca dar respuesta a una serie de interrogantes que nos hemos generado después de 10 años de investigación, en el que hemos identificado que muchas instituciones, 17 instituciones gubernamentales nacionales, a través de casi 70 programas, han canalizado miles de millones de pesos para impulsar el turismo de naturaleza. Alrededor de más de 7,000 millones de pesos se han canalizado en casi los últimos 20 años a este sector, buscando desarrollar una oferta turística en el ámbito rural que permita incrementar la competitividad del sector turismo a nivel nacional e internacional, pero que también permita el desarrollo de actividades económicas no rurales en el ámbito rural, ¿no? Esta política de fomentar el turismo en estos sectores ha llevado a que se hayan conformado alrededor de un poquito más de 3,000 intentos para conformar proyectos o empresas en este ámbito que ofertaran servicios y actividades del turismo. Sin embargo, nuestras investigaciones arrojaron que solamente un pequeño número de estos intentos lograron consolidarse. Estamos hablando que de un poco más de 2,900 empresas que existen y que ofrecen alguna actividad, solamente una centena han logrado obtener un posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Y entonces la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué tan pocas empresas han logrado consolidarse en estos años? Y las respuestas que nosotros encontramos es que un elemento determinante es si existe o no existe capital social en estas comunidades, grupos, empresas, porque de acuerdo a la literatura y a lo que nosotros hemos revisado, es este factor el que permite capitalizar todos los apoyos materiales, de capacitación, etcétera, a las empresas y a los grupos para lograr convertir estos apoyos en un producto, en un servicio y en una actividad que sea aceptado en el mercado nacional e internacional. Entonces, para nosotros era muy claro que es la presencia o ausencia de este capital social el que permitía explicar el funcionamiento, el posicionamiento de estos proyectos. Y por eso entonces en el libro nosotros nos dedicamos a tratar de explicar este proceso, ¿no? De ahí que el libro esté conformado de 5 grandes capítulos. El primero, donde se hace un planteamiento de qué es el capital social, cuáles son sus elementos teóricos, quiénes son los autores seminales, de dónde viene, cómo surge, cómo se expresa, en qué se manifiesta precisamente, y a partir de ahí entonces establecer las posibles manifestaciones de este capital en los casos concretos que nosotros estamos estudiando, ¿no? ¿Qué se entiende? ¿Por qué? Porque a final de cuentas el capital social es el conjunto de normas, confianza y redes que sostienen los individuos que les permite ponerse de acuerdo para poder realizar alguna actividad que permita un beneficio colectivo, ¿no? Y esto es importante en el ámbito rural, porque a final de cuentas estamos hablando de una actividad que es totalmente ajena a la actividad tradicional de los campesinos ejidatarios o indígenas en sus territorios, ¿no? Es decir,
personas que pasan de una actividad agrícola a brindar una actividad de servicios, en esto particularmente el turismo. ¿Esto qué significó de acuerdo a nuestras investigaciones? Pues significó un proceso de transformación, un proceso de reconversión productiva que les permitiera adquirir las capacidades y las condiciones para poder desarrollar estos procesos. Pero además también requirió de la concordancia, del acuerdo para desarrollar actividades diferentes. Entonces, lo que nosotros encontramos es que es precisamente la confianza, la disposición a colaborar, la capacidad de sostener alianzas y de conformar redes, lo que ha permitido que algunos proyectos realmente estén consolidados y se presenten como una opción real para las comunidades locales, ¿no? Entonces, el primer capítulo de este libro, que es el capital social y el turismo comunitario, algunas de sus manifestaciones, tiene precisamente como intención esa, que nos acerquemos al marco teórico que nos permite, que nos dote de la explicación de qué es el capital social, cómo se expresa, cómo se manifiesta y en concreto que podamos entender lo que es el capital social en grupos comunitarios. El capital social también, los otros capítulos hacen referencia a estas manifestaciones. En el ámbito específico de comunidades y pueblos indígenas que están desarrollando empresas de servicios turísticos, ese es, digamos, el tema del capítulo 2. El capítulo 3 hace referencia a la resiliencia social como un elemento importante en la capacidad de adaptación de los grupos locales ante la influencia del turismo y el papel que tiene el capital social. En el capítulo 4 hacemos una exploración también del capital social en otros espacios y en otras manifestaciones, como aquellos que tienen que ver con la cultura líquida, ¿no? Es decir, con alguna manifestación cultural que puede ser gastronómica, puede ser alguna bebida, puede ser algún alimento, etcétera, y en el caso específico de Michoacán. Y finalmente cerramos el capítulo con la expresión del capital social en el ámbito de un proyecto de desarrollo turístico como es el de la Gran Huasteca, que implicó la necesidad de las consultas a las comunidades locales, particularmente indígenas, para el desarrollo de las actividades turísticas. En este caso, el capital social nos permite entender las dificultades que representa la consulta a las poblaciones locales, en términos de que puede ser positivo o en términos que puede ser negativos. En fin, en el libro ustedes podrán encontrar precisamente lo que en el título se señala, ¿no? Las manifestaciones múltiples que puede tener el capital social en el ámbito de la actividad turística, particularmente en comunidades rurales y comunidades indígenas. Finalmente, es importante señalar que este libro es un libro electrónico, donde ustedes pueden accesar a él, descargarlo de manera gratuita, si entran a la página del instituto o le teclean directamente en su navegador la siguiente dirección: libros.iesc.unam.mx. Si ustedes entran en esta dirección, podrán descargarlo de manera gratuita, el libro que podrán encontrar de manera electrónica, pero también de manera física en la librería del instituto, ¿no? Sobre todo aquellos que no puedan encontrar, no se encuentren en la Ciudad de México y se encuentren en alguno de los estados nacionales, pues pueden meterse a la página del instituto y teclear, como les decía, la dirección de libros.iec.unam.mx y lo podrán descargar. Pues espero que les pueda ser de su interés y que lo consulten. Muchas gracias.